Our objective today is going to be to review interrogative sentences in present simple tense. A little reminder, un poquito de recordatorio de lo que vimos en la última clase. We saw the negative form, vimos la forma negativa de las oraciones. To make perfect negative sentences in present tense, we use this. Ya seguimos este orden. First, we have the subject. Primero colocamos el sujeto de la oración. Then we put do or does. Luego colocamos do or does, dependiendo de mi sujeto. Recuerden que si es I, you, we or they, ¿cierto? Si es alguno de esos pronombres o se puede reemplazar por alguno de esos pronombres, entonces va con do. Si por el contrario es he, she or it, mi sujeto, o se puede reemplazar por alguno de esos pronombres, mi sujeto, ¿ya? Entonces ahí coloco does, do or does. Luego le agregamos el not, plus a verb, plus a complement. ¿Ya? Examples. He does not have good marks in English. Él no tiene buenas notas en inglés. O number two, we do not have good marks in English. O nosotros no tenemos buenas notas en inglés. ¿Ok? Esto lo vimos la semana pasada, así que solo un recordatorio. Things to considerate. Cosas que hay que considerar. There is a short form for the negative form of the auxiliary verb. Dice, hay una forma corta para la forma negativa de los verbos auxiliares. ¿Ya? En vez de escribir do not, podemos combinarlo y decir don't. Y en vez de decir does not, lo combinamos y decimos doesn't. ¿Ok? Alright. Whenever we use an auxiliary verb, you don't change the main verb of the sentences. Dice, cuando hay un verbo auxiliar. Esta es la pregunta que hacíamos al comienzo, la tercera pregunta. ¿Ya? Cuando hay un verbo auxiliar, usted no debe cambiar el verbo de la oración. ¿Ya? Llámese agregarle una S, ED, IES, ES, todas esas variaciones de los verbos que hemos visto, ING, etcétera, ya no se hacen cuando hay un verbo auxiliar en la oración. Esto pasa en todas las oraciones negativas y como vamos a ver más adelante, pasa también en todas las oraciones interrogativas, en todas las preguntas. ¿Ya? Por eso es que, de cierta forma, cuando uno aprende a escribir las oraciones bien, hacer oraciones negativas o de preguntas es un poquito más fácil, porque yo no tengo que cambiar los verbos, ¿ya? Los dejo tal cual. Por ejemplo, en la oración, he doesn't like English, yo digo, a él no le gusta el inglés, ¿ya? Pero nunca voy a decir, he doesn't likes English, eso no existe, ¿ya? Está de más, no es necesario modificar ese verbo. ¿Por qué? De nuevo, porque ahí tenemos la presencia de un verbo auxiliar. Ok, tenemos la siguiente que dice the children. The children es como decir los niños. Not go to school by bus. ¿Ya? Queremos decir que los niños no se van al colegio en bus. Como estamos hablando de los niños, ¿ya? Los niños, voy a ir escribiendo acá. Es como decir they, es como decir ellos. Perdón, ahí sí. Entonces, voy a ocupar don't, ¿ya? O voy a ocupar do porque son ellos, pero además le tengo que agregar el not porque es una negación y ahí el verbo. ¿Ya? The children do not go to school by bus. Dice, los niños no se van en bus al colegio. ¿Ya? Podría haber sido the children don't go to school by bus, que es lo mismo. ¿Ok? Ok, tenemos Juanma, el verbo enjoy y singing. ¿Ya? Queremos decir que a Juanma le gusta o él disfruta de cantar. ¿Ya? Juanma o Juan Manuel, ¿cierto? Es como decir he, por lo tanto, aquí tengo que cambiar el verbo. Además, es una oración afirmativa, así que voy a decir enjoys. Juanma enjoys singing. ¿Ok? La siguiente dice Jesus, Jesús, ¿ya? Este no es el Cristo, ¿sí? ¿Ya? Jesús, not lend. Dice aquí, no me presta su bicicleta. Quiere decir esta oración. ¿Ya? Entonces vamos a decir, como es Jesús, como es he, tenemos que ocupar does. Jesús does not. Y el verbo queda tal cual, no se cambia. Jesús does not lend, o Jesus does not lend me his bike. ¿Ya? No me presta su bicicleta. La siguiente, monkeys. Como estamos hablando de los monkeys, recuerden, termina con S al final, por lo tanto, es como hablar de ellos. Ellos, los monos. They. They, y tenemos que ocupar el verbo like.
Lo dejamos tal cual. No lo cambiamos. Monkeys like bananas. La siguiente, Peppy. Peppy, this is a girly name. Esto es un nombre de niña. Peppy not collect stamps. Queremos decir que Peppy no colecciona estampillas. Entonces vamos a ocupar el does, porque estamos hablando de ella, agregarle el not, y finalmente el verbo que es collect. ¿Ya? Ella no colecciona estampillas. Y la última dice, the earth go around the sun. Queremos decir aquí que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? O va alrededor del Sol. Entonces vamos a decir the earth. Decir the earth es como decir it. Se ve allí. Ahí sí. Decir la Tierra es como hablar de eso, ¿cierto? La Tierra. Y por lo tanto tenemos que modificar este verbo porque además esta es una oración afirmativa. Entonces le ponemos goes. Recuerden que go es un verbo irregular, por lo tanto no basta solo con ponerle la S, tengo que agregarle ES. Ok, and there we are. And enjoy no es con IES. No. Ya, ¿por qué no? Buena pregunta en todo caso. Ya, la regla de la IES es solamente si mi verbo termina en consonante más Y. En este caso, enjoy termina en vocal más Y. Por lo tanto, no aplica la regla. ¿Ok? Porque es vocal. Exacto. Muy bien, Mical. Muy bien, Mical. Es hablar de las oraciones interrogativas. ¿Ya? O de interrogative form. De la forma interrogativa. To make perfect interrogative or short answer sentences, ¿ya? Solamente vamos a ver de respuesta corta. Si nos da el tiempo, puede que revisemos de preguntas de respuesta extensa, pero por ahora nos vamos a quedar con las de respuesta corta, ¿ok? Para poder hacer preguntas en present simple, tenemos que seguir esta nomenclatura que está aquí, ¿ya? First, lo primero, we're going to start with the auxiliary verb. Vamos a partir con el verbo auxiliar, que ya dijimos, como está aquí abajito, ya dijimos que el verbo auxiliar es do y does. Solamente dos opciones. Then we add the subject, luego le agregamos el sujeto. Then we add the verb, luego agregamos el verbo, que no se cambia, no se modifica. And then we add the complement, luego agregamos el complemento, si es que tiene la pregunta. And finally, the question. Y al final, the question mark, ¿cierto? Al final, el símbolo de pregunta. Que recuerden, en las preguntas solamente colocamos uno y va al final. ¿Ya? Two examples, dos ejemplos. Do you like English? Esto es, ¿te gusta el inglés? Do you like English? Y otro ejemplo, does he like English? De nuevo, ¿por qué aquí en el primer ejemplo colocamos do? Es porque, como ya lo dijimos ahí en el chat, ¿cierto? Do es ese verbo auxiliar que va solamente con I, con you, con we y con they. ¿Ya? Por lo tanto, si es alguno de esos cuatro, o se puede reemplazar por alguno de esos cuatro, ¿ya? A lo mejor no va a decir, no va a decir they la pregunta, pero puede que diga Javiera y Francisca. Entonces, ahí estoy hablando de ellas, por lo tanto es lo mismo que decir they. Y como es lo mismo que decir they, tengo que ocupar do, ¿ya? No does. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo yo digo, does he like English? Porque pongo does al principio y no do, es porque el sujeto de mi oración es he, ¿ya? Es él. Ahora, de nuevo, puede que la oración no diga el pronombre, puede que no esté hablando de él o ella o eso específicamente, pero sí puede que les dé un ejemplo, un sustantivo que pueda ser reemplazado por ese pronombre. ¿Ya? Por ejemplo, puede que la oración diga, en vez de decir it, diga el amor, o diga el odio, o diga la tierra. ¿Ya? Todos esos son sustantivos que se pueden reemplazar por it. Por lo tanto, esa pregunta sí o sí va a comenzar con does y no con do. Some considerations, algunas consideraciones que hay que tener. Dice, notice that to create questions, we simply add the right auxiliary verb at the beginning of the sentence. Dice, esto es muy importante. Dice, considere que para poder crear preguntas, nosotros simplemente lo que hacemos es colocar el verbo auxiliar correcto al principio de la oración.
¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos transformar una oración afirmativa en una interrogativa simplemente con colocar el verbo auxiliar al principio y ya está, se cambió. Por ejemplo, la letra A dice, we like English. Esa es una oración afirmativa. A nosotros nos gusta el inglés. ¿Ya? Si yo le coloco el verbo auxiliar que corresponde a esa oración al principio, al tiro ya la transformé en pregunta. ¿Ya? Como estamos hablando de we, coloco do y coloco do we like English? ¿Nos gusta la clase de inglés? ¿Nos gusta el inglés? ¿Ya? Y ya se transformó en pregunta, en forma interrogativa. La letra B dice she likes English. Dice a ella le gusta el inglés. Pero si yo quiero preguntar, si lo quiero transformar en pregunta, simplemente lo que hago es colocar el verbo auxiliar al principio que corresponde para ese sujeto, para she. Entonces le pongo does, y le pongo does she like, ahora sin S, recuerden, porque el verbo no se modifica. English, does she like English? ¿Le gusta a ella el inglés? Como forma interrogativa. ¿Ok? There we are. Another thing, otra cosita. Like in the negative form, we don't add an S. Dice, tal cual como lo hacemos con las oraciones negativas, no es necesario agregarle una S al verbo. Dice, even if the subject of the sentence is he, she, or it. Incluso si el sujeto de la oración es he, o she, o it. Incluso en esos casos, repito, no se agrega la S. ¿Ya? La S solamente, la S, la ES o la IES, solamente se agrega en oraciones afirmativas. Si es una negación o es una pregunta, no. ¿Ya? Se olvida ahí de las reglas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿does it like English? Dice, ¿a eso le gusta el inglés? No, no jamás, de lo jamás se voy a poner does it likes English? ¿Ya? Eso está mal. ¿Ok? Alright. Aquí estaban las preguntas. Entonces, tenemos la número 1 que dice you get up early. ¿Ya? Recuerden, lo voy a escribir aquí arriba para que no se olviden. Siempre es do o does. ¿Ya? No me va a alcanzar el espacio. Luego el sujeto, S de sujeto, V de verb, C de complement y el símbolo de pregunta. ¿Ya? Ese es el orden. En la número 1 ponemos do. ¿Por qué ponemos do? Porque el sujeto de esta oración es you. ¿Ok? Ya tenemos el sujeto. Ahora colocamos el verbo, que era get up, que es levantarse. Do you get up? Y el complemento, que es early. ¿Ya? Más el símbolo de pregunta. Así debería haber quedado la número 1. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? La número 2. Your mom like coffee. Tenemos que fijarnos cuál es el sujeto de esta oración. En este caso, el sujeto es your mom, es tu mamá. Si estamos hablando de tu mamá, entonces vamos a comenzar esta pregunta con does. Does your mom, ¿ya? ¿Por qué empezamos con does? Porque es lo mismo que decir she, ¿ya? Does your mom, verbo. Does your mom like? Y el complemento. Does your mom like coffee? ¿Le gusta a tu mamá el café? And number 3, la número 3, school start at 8 o'clock. Tenemos que decir, comienza el colegio o la escuela a las 8 en punto. Entonces decimos, does, porque estamos hablando de la school, de la escuela, por lo tanto es it. Does school start, sin S, at 8 o'clock, más el símbolo de pregunta. ¿Comienza el colegio a las 8 en punto? Does the school start at 8 o'clock? Yes, does the school start at 8 o'clock? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué dice Nico? Sí. Sí, la número 3, claro, estaba como un poquito enredada, pero sí, es el colegio. ¿Ya? Cuando sea la escuela, cuando sea un lugar físico, si estamos hablando de uno solo, ahí lo reemplazamos por it. Y si lo reemplazamos por it, entonces tiene que ir does. ¿Ya? Ok, the third thing, la tercera cosa que tenemos que saber de las preguntas es que, por supuesto, si
Si existe la pregunta, también existe la respuesta. ¿Ya? Interrogative sentences starting with an auxiliary verb are also called short answer questions. Estas preguntas que estamos viendo, que comienzan con do y con does, también se llaman short answer questions o preguntas de respuesta corta. You can answer them by following this structure. Así podemos responder las preguntas de respuesta corta, ¿ya? Esto lo hemos visto varias veces, ¿ya? Pero igual, lo repasamos. Comenzamos con un yes o un no, porque estas preguntas son de sí o no. ¿Comienza la escuela a las 8 en punto? Sí o no, ¿cierto? ¿A tu mamá le gusta el café? Sí, no, ¿ya? Son preguntas de sí o no. Ahora, no basta solamente con decir yes o decir no, ¿ya? Tenemos que decir yes o no, dependiendo si es afirmativa o negativa mi respuesta. Luego le colocamos una coma, ¿ya? Una coma, plus the subject, luego el sujeto de la oración, que ya vamos a explicar, tiene que ir como pronombre, plus the do or the does. Y al final, el do o el does. Por ejemplo, en la pregunta, do you like English? ¿Te gusta el inglés? Recuerden que si dice you, tengo que responder con I. ¿Ya? Esto lo hemos explicado antes. ¿Do you like English? La respuesta, miren, es yes, I do. Si es que es afirmativa, si es que a mí me gusta. Digo yes, coma, el pronombre I y luego el do. O, esta es la otra opción, si es negativa mi respuesta voy a decir no, por supuesto, coma, I don't. Yo no. ¿Ya? No, sí, sí me gusta, no, no me gusta. ¿Ok? Number 4, if the questions is directed to you, answer it by using I in the place of the subject. Ya esto lo dijimos recién. Si la pregunta está dirigida a ti, al you, entonces se responde con I. Siempre. ¿Ya? Con el yo. This is because the question is personal, so it's directed to you. Esto, obviamente, porque la pregunta es personal. Está dirigida a ti. ¿Ya? An example. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Yo digo, yes, I do. O no, I don't. ¿Ya? Sí, sí tengo, no, no tengo. Pero jamás voy a decir yes, you do. Porque eso sería sí, tú tienes. Y nada que ver, pues no estamos hablando de un tercero. Me están haciendo una pregunta a mí. ¿Ok? Finalmente, if the question is not directed to you, si la pregunta no está dirigida a ti, si la pregunta no es do you, entonces answer it by replacing it with the right personal pronoun. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar en la respuesta, reemplazamos al sujeto con el pronombre personal adecuado. Por ejemplo, does your mom speak Arabic? Dice, ¿habla tu mamá árabe? Entonces, la respuesta tiene que ser yes, she does. ¿Por qué le ponemos she? Porque estamos hablando de your mom. O le podemos poner no, she doesn't. ¿Ok? Another example. Otro ejemplo. Do my cat and dog speak Arabic? Dice, ¿hablan mi gato y mi perro árabe? Ya, las respuestas posibles serían no, they don't. No, ellos no lo hacen. O yes, they do. O sí, ellos sí lo hacen. ¿Ya? ¿Por qué aquí ponemos do en vez de does? Porque estamos hablando de mi gato, pero también mi perro. O sea, son ellos. ¿Ya? Por eso aquí en el pronombre colocamos they. Uy, perdón. Colocamos they en vez de it. Entonces la 1 dice, does your father go to work on Sundays? Dice, ¿va tu papá a trabajar los domingos? Le vamos a poner que no. Entonces vamos a decir, no, he, porque estoy hablando de your father, tu papá, de él. No, he doesn't. ¿Ya? No, él no va a trabajar los domingos. Ahora, si mi papá trabajara los domingos, diría yes, he does. ¿Ok? La número 2. Do they come from the USA? Dice, ¿vienen ellos de USA, de United States of America? ¿Vienen de Estados Unidos? Entonces voy a decir, supongamos que sí. Entonces vamos a decir, yes, they, aquí me lo dice, yes, they do. Sí, ellos sí lo hacen. O si ellos no vienen de aquí de Chile nomás, diremos, no, they don't. ¿Ok?
Yes, they do, o no, they don't. La última, la 3. Do you do the chores at home? Dice, perdón. ¿Ayudas con los quehaceres en la casa? Do you do the chores at home? Diremos, yes, coma, me están preguntando a mí, por lo tanto digo, I do. ¿Ya? Sí, soy un buen hijo, una buena hija, un buen esposo. Ayudo, ¿ya? O sea, no ayudo, hago lo que tengo que hacer. Do the chores, ¿ya? Yes, I do, o puede ser también no, I don't. Yes, I do, or no, I don't. No se olviden de colocar your full name and date, ¿ya? Colocar nombre completo, fecha, porque tiene puntaje. Esta tarea, ¿ya? Que estamos entregando hoy tiene 36 puntos en total, ¿ok? La primera parte es facilito para ustedes, ya que son tan buenos estudiantes, es simplemente completar con do o con does, nada más. Do o does, ¿ya? For example, por ejemplo, la número 1 dice, Kate helped her mother every day. Estamos preguntando aquí, ¿ayuda Kate a su mamá todos los días? ¿Qué le vamos a poner aquí al principio? ¿Do o le vamos a poner does? Do or does. Does, muy bien, Miguel, excelente. Thank you so much. Sí, le ponemos does, porque estamos hablando de Kate, estamos hablando de ella. Y recuerden que ella, el she, va con does, no con do. ¿Ya? Hagan lo mismo para completar desde la 2, bueno, desde la 1 hasta la 13. ¿Ya? Yo ahí les di una ayudita extra. ¿Ok? ¿Se entiende esa primera parte? Fácil, solamente hay que agregar do o does, nada más. Yes, ok. Por favor, no me agreguen nada más, ¿ya? Ok, facilísimo esa parte. Part 2, parte 2, short answers. Esto es las respuestas cortas, que fue lo que hicimos ahora último. Answer the following questions. Responde a las siguientes preguntas. For examples. Por ejemplo, aquí en el ejemplo número 0 dice, Do penguins live at the North Pole? Dice, ¿viven los pingüinos en el Polo Norte? La respuesta es no, they don't. ¿Ya? No, they don't. Recuerden que hay que reemplazar el sujeto de esta oración, es decir, the penguins, por un pronombre adecuado. Como estamos hablando de los pingüinos, estoy hablando de ellos. ¿Ya? Y además, como estoy respondiendo de manera negativa, tengo que decir no, they don't. ¿Ok? Ojo aquí, ustedes tienen que leer las preguntas. Por ejemplo, does your father work in an office? Dice, ¿trabaja tu papá en una oficina? La respuesta tiene que ser yes. ¿Ya? Yo les doy el inicio de cada respuesta. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ver si es una respuesta afirmativa o negativa. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Dudas? ¿Se entiende esa segunda parte? Sí, ya. Thank you, Michael, again, nuevamente. La última parte, y esta es la más complicada porque aquí tienen que tener en cuenta todo lo que aprendimos en este repaso. ¿Ya? Rewrite sentences below accordingly. Tienen que reescribir las oraciones que están aquí debajito según corresponda. Ojo, cada oración tiene al final un símbolo. ¿Ya? Un símbolo. Por ejemplo, algunas tienen un tic, otras tienen una X y otras tienen un signo de interrogación. ¿Qué significa que tengan un tic? Significa que tienen que escribir una oración afirmativa. ¿Qué significa que tengan una X? Que tienen que escribir una oración negativa. ¿Qué significa que tengan un signo de interrogación? Por supuesto, significa que tienen que escribir una pregunta. ¿Ya? Yo solamente les doy la información y ustedes lo escriben. Por ejemplo, la número 1 tiene el sujeto I, el verbo go, el complemento to school, ¿cierto? Y este adverbio every day, todos los días. Entonces tengo que decir, yo voy al colegio todos los días. Además me aparece un tic, ¿cierto? Que tiene que ser una afirmación. Entonces escribo, I go to school every day. ¿Por qué no le hice ningún cambio aquí? Porque como el sujeto es I, no tengo que cambiar el verbo. ¿Ya? Y todo lo demás se deja tal cual. Si esta hubiese sido una oración negativa, tendría que haber puesto aquí I don't go to school every day. Y si hubiese sido una pregunta, tendría que haber dicho Do I go to school every day?